Hola, un placer. Mi nombre es Raúl Palencia y vengo a mostrar un panorama claro y preciso acerca de la configuración de computadoras. Comenzamos describiendo lo que es el gabinete. Se le conoce como gabinete o case al contenedor que aloja y agrupa a todos los componentes físicos de una computadora. Existe una gran variedad de gabinetes entre los diferentes modelos. Se debe considerar que la selección del gabinete es una decisión que va de la mano con el tipo de componentes requeridos para utilizar. El gabinete cuenta con un botón de encendido, un botón de reinicio, unidades de DVD y bahías que son compartimientos que hacen posible la expansión de especificaciones. Selección de placa base o motherboard. Los diferentes formatos de placa más comunes en el mercado son ATX, Micro ATX, Mini ATX, Nano ATX y Pico ATX. La selección del tipo de placa determina el tamaño de la PC. Las dimensiones de estas placas están estandarizadas para ser ensambladas en las cajas de computadoras sin mayor problema. Montaje de fuente de poder. El primer componente a ensamblar es la fuente de poder. Este dispositivo se encarga de suministrar de energía a la placa base y a otros componentes del ordenador mediante cables interruptores que realizan dicha función. Montaje de la placa base. Al momento de interactuar con los componentes más delicados de la PC, es obligatorio el uso de una pulsera antiestática. Es importante hacer contacto únicamente con los bordes sin tener contacto directo con los chips, pines o componentes eléctricos. Para colocar la tarjeta madre se pueden instalar los postes y los elementos que la fijan sobre el gabinete. Para este procedimiento se deben utilizar un set de herramientas apropiado para no dañar ningún componente. Las placas poseen periféricos externos y para esto se debe identificar los espacios del gabinete o destaparlos cuidadosamente. En el caso de presentarse sellados por una delgada lámina metálica, el gabinete posee puntos de sujeción y para poder fijar la placa es importante seguir una serie de procedimientos. Primero, localizar 6 puntos de sujeción en la placa madre, rodeados de una corona estañada. Segundo, colocar la placa sobre los puntos y marcar a través de la caja cada punto. Tercero, una vez marcados los puntos, se extrae la tarjeta y se montan los postes en los puntos previamente fijados. Una vez que se cumplen estos pasos, la tarjeta madre se coloca perfectamente alineada y se instalan los tornillos en los puntos de fijación. Montaje del módem. Para poder instalar el módem hay que considerar que este se debe ensamblar en una ranura PCI con un compartimiento propio del gabinete que permita la salida externa del puerto de red. Hay que asegurarse que todo encaje perfectamente y atornillar la lámina metálica en caso de ser necesario. Montaje del procesador. El montaje del procesador es posiblemente una de las prácticas más rápidas, pero a su vez y por relevancia del componente es una de las más cuidadosas por hacer. Consiste en reconocer el zócalo donde va incrustada la unidad de procesamiento, siendo muy cuidadoso con los pines o puntos de contacto, esto para que pueda alinearse exitosamente. Ensamble del disipador. Una vez instalado correctamente el procesador, el siguiente paso consiste en el ensamble del disipador o cooler. Para ello se debe asegurar que los anclajes coincidan con los orificios de la placa base. Al detectar las perforaciones se hace presión para ensamblar los anclajes. Es muy probable escuchar un sonido que alerte que ha sido ensamblado correctamente y el último paso consiste en la conexión del cable de alimentación al conector de la placa base. Montaje de memorias RAM. Se localiza el canal A, bus principal de memoria, para instalar ahí el primer módulo RAM.
Se debe tirar hacia atrás las trabas de sujeción de las ranuras donde se ensamblan los módulos de memoria. Se localiza el tabique de posicionamiento del slot de la tarjeta madre. Luego se toma el módulo y se ubica la ranura. Ambos deben coincidir en el ensamble, lo que indica que se está haciendo correctamente. Se coloca el módulo sobre el slot y se realiza una suave presión sobre sus extremos hasta que la memoria encaje correctamente. Ahora seguiremos con las conexiones. Lo primero que se debe conectar a la tarjeta madre es la ficha principal de 24 pines que proviene de la fuente de alimentación. Hay que recordar que este tiene una muesca de posición que indica el modo correcto de colocarlo. La segunda ficha se enchufa en el conector auxiliar de 12 voltios. Si se olvida este paso, la PC no arrancará. Este se trata de un conector de 4 pines con una muesca de referencia para su correcta ubicación. Luego, el panel frontal de la tarjeta madre generalmente se encuentra en el extremo opuesto al panel trasero de la placa base. Se ubican los cables que conectan la tecla de encendido, la del reset, el LED testigo on-off y el disco duro. Se podrá apreciar que cada ficha está debidamente identificada. Se toma la ficha Power SW, que hace referencia a la tecla de encendido y apagado, y se conectan a los pines correspondientes respetando el orden de polaridad. Estos datos se extraen del manual de la tarjeta madre. Este mismo procedimiento se sigue para conectar el resto de las fichas. Es importante aclarar que si se coloca los cables en un lugar erróneo, las teclas y las luces testigo no funcionarán, pero no habrá daños en el hardware. Montaje del disco duro. El proceso de ensamble del disco duro consiste en colocar las guías de plástico al dispositivo para que éste pueda ser incrustado en las bahías correspondientes del gabinete. Estas guías sujetan el disco mediante tornillos. Una vez asegurado el disco, se incrusta en las bahías para asegurar el ensamblaje correcto en el chasis. Una vez realizado este proceso, se puede conectar los cables de conector de 15 pines al cable de datos. Montaje de unidad óptica. Para la instalación de las unidades ópticas, el procedimiento es muy similar al del disco duro. Se deben instalar las guías laterales en sus tornillos. Una vez instaladas las guías, se inserta la unidad en la bahía correspondiente al frente del gabinete, generalmente situada en la parte superior frontal del case, y se conectan los cables de datos y energía. Panel frontal. Los gabinetes cuentan con un panel frontal que posee periféricos USB, entrada y salida de audio. Para ello se deben localizar los cables que enlazan los puertos a la tarjeta madre. En este caso, los pines adecuados están marcados sobre su periferia de la placa base. Es importante consultar el manual de instalación de la placa madre. En él se encuentran indicadores sobre la posición correcta para las conexiones de cables de alimentación de colores. Indican positivo y negativo. Conexión de periféricos. El siguiente paso consiste en la conexión de los dispositivos que envían instrucciones al ordenador, mouse y teclado. Los formatos más reconocidos de conexión para estos dispositivos eran los PS2. Se distinguen por su enchufe de recubrimiento de plástico en color verde para el mouse y en color morado para el teclado. Aunque muchas placas aún cuentan con estos conectores, tecnología que ha sido desplazada por los periféricos universal USB. Al realizar la conexión de los dispositivos controladores del equipo, se conecta el dispositivo de salida de imagen, es decir, el monitor o pantalla que muestra los procesos del ordenador. Este dispositivo utiliza un cable tipo VGA que se caracteriza por ser de color azul, con 15 pines. Una vez conectados todos los periféricos, asegurando la conexión del cable de alimentación a la red domiciliaria de energía y la fuente de poder, se puede realizar una tercera prueba para verificar que ninguno de los periféricos genere algún problema en el arranque del ordenador. Generalmente,
En el monitor aparece una pantalla color negro que representa la configuración del BIOS. Muestra los dispositivos ópticos, procesador, memoria y discos duros conectados a la computadora. Y para finalizar, hacemos el proceso de instalación del sistema operativo de su gusto. Muchas gracias por su atención. Espero que sea de mucha ayuda esta audio presentación de cómo ensamblar computadoras. Muchas gracias.